Vamos a seguir con este tema de las grandes doctrinas cristianas. Ya hemos hecho una introducción a la teología, hemos hecho también introducción al Antiguo y Nuevo Testamento de una manera general, ¿no? La idea es que, como le venía diciendo en las clases anteriores, usted se pare en la puerta del campo de la teología, del mundo de la teología, del estudio de la teología, usted se pare allí y pueda visualizar de una manera general cómo es esto de la teología, ¿no? Y hoy día, bueno, dentro del tercer tema, vamos a estudiar o vamos a compartir o leer o aprender o conocer las grandes doctrinas cristianas, que con otro nombre se llama teología sistemática. Y también vamos a hablar un poquito de corrientes teológicas, ¿sí? Un poco de corrientes teológicas, ¿ok? Mire, con toda libertad, en cualquier momento puede preguntar, ¿sí? Opinar o esperar al final de esta clase. Hoy día la hacemos en dos partes, ¿no? Bueno, como siempre estamos haciendo. Termino con esta parte de grandes doctrinas que va a ser más o menos a las 8, 8 y 5, 8 y 10. Damos tiempo para preguntas si lo hubieren. O repite en cualquier momento, usted lo puede hacer también, ¿ok? Entonces, grandes doctrinas. ¿Por qué grandes? Porque son, o doctrinas generales también les llaman otros, teología sistemática. La palabra sistemática tiene que ver con el orden. Ahora, pero para tratar de clasificar un poquito mejor a la teología y de una u otra manera tener una idea mejor, vamos a ver la clasificación en sí de la teología, la clasificación de la teología. Y la teología, de una manera general, se clasifica en teología bíblica, en teología sistemática, que eso vamos a ver un poquito hoy, de eso se trata el tema, teología histórica y teología práctica, que valgan verdades, son especializaciones, ¿no? Usted mañana más tarde termina sus 5 años, va a la universidad teológica y luego usted puede especializarse en cualquiera de estas, ¿no? Teología bíblica, teología sistemática, histórica o teología práctica. Yo terminé mis 5 años en el Seminario Bíblico Andino y ahora estoy haciendo diplomados, ya he hecho 3 diplomados, pero como mi especialidad dentro del seminario era ciencias bíblicas, que tiene que ver con teología bíblica, ¿no? Dentro de esa rama general he estado haciendo 3 diplomados en año y medio, cada 6 meses duran esos diplomados. Y interesante especializarse, porque especializarse te profundiza. Ahora, por ejemplo, dentro de la teología bíblica hay aún ramas más todavía, sí. Vamos a las cartas de Pablo. Por ejemplo, qué bueno es especializarse netamente o exclusivamente en las cartas de Pablo. Eso está muy bueno, ¿no? Y escribir un libro en base a una de las cartas, haciendo comentarios, contextualizándolo, ¿no? Viendo cómo se aplica en el día de hoy. Entonces, es bueno especializarse porque posiblemente no lo vamos a saber todo, ¿ok? Esto de una manera general para tener una idea. Clasificación de la teología, teología bíblica, teología sistemática, teología histórica, teología práctica. A grandes rasgos vamos a ver cada una de ellas. Teología bíblica es el estudio inductivo e histórico de las etapas de la acción reveladora y salvadora de Dios, que registra las escrituras. Esta teología, además de la exégesis, usa, de eso lo hablé un poquito la semana pasada, para que usted vaya más o menos teniendo una idea de lo que es estos dos puntos, de lo que es la crítica textual y la alta crítica. De repente no se acuerda, pero vamos a ir familiarizándonos con estas palabras, con estos términos, ¿no? Poco a poco va a ir quedando en nuestra mente y cuando llegue la hora de estudiar más seriamente, con notas, ¿no? Ya usted va a tener mejor percepción de lo que va a estudiar. Crítica textual.
Es el método que utilizan para determinar lo que decían los manuscritos originales. En otras palabras, la crítica textual estudia los manuscritos más antiguos o las copias más antiguas y, y obtener mayor claridad posible y el mejor entendimiento de la revelación. Es el famoso textus receptus. ¿Qué es el texto receptus? El texto recibido o autógrafos, ¿no? O los originales, que valgan verdad ya no hay, pero que existe lo que se copió a mano, del original a mano, los manuscritos más antiguos, ¿no? Eso estudia la crítica textual. Y fue comparado por Erasmo en el año 1500 después de Cristo. Fue una compilación del Antiguo y Nuevo Testamento. Y la crítica textual trata de estudiar los manuscritos más antiguos. En cambio, la alta crítica se ocupa del origen literario, o sea, del contenido en sí, de la parte literaria de la Biblia. Se enfoca en la fuente para determinar la paternidad literaria de cada libro, mientras que la crítica textual se ocupa en la parte física, diríamos, originales, copia antigua, dónde fue encontrado, arqueología bíblica, ¿sí? La alta crítica se ocupa en el contenido en sí de la Biblia. En otras palabras, estas dos herramientas, estas dos ramas, estos dos estudios sirven para poder dar un mejor entendimiento de lo que fue revelado. ¿Sí? Ahora, nuestro tema en sí, teología sistemática o grandes doctrinas. Es el estudio de las doctrinas cristianas en su relación una con otra, porque usted se va a dar cuenta, y vamos a repasar a grandes rasgos, cómo se relaciona una con otra. Esta teología nos ayuda a percibir las verdades bíblicas con más claridad y presentarlas con convicción, dando énfasis a las doctrinas más importantes de la Biblia. Ahora, no sé si a usted le viene la inquietud, pastor, ¿y nuestra doctrina no son grandes doctrinas? No, lo que nosotros tenemos en nuestra iglesia, el arrepentimiento, la justificación, el nuevo nacimiento, eh, el bautismo, esos son principios o son enseñanzas de nuestra iglesia. ¿Que le llamamos doctrina? Sí, porque doctrina es sinónimo de enseñanza, pero cuando hablamos de teología o de grandes doctrinas, estamos hablando de lo que viene acá: teología propia, cristología, neumatología, antropología bíblica, angiología, amartología, soteriología, eclesiología y escatología, ¿sí? Aunque ahí falta uno más que se llama teología comparada, estudio comparando la doctrina bíblica con otras sectas, con otros grupos, ¿sí? Ahora, teología sistemática es lo que nos enseña toda la Biblia respecto a un tema en particular. Es el estudio sistemático de las doctrinas cristianas en relación unas con otras y en función de toda la Biblia. Cuando dice aquí, es el estudio sistemático, sistemático significa ordenado, secuenciado, sistemático. Si hablamos, por ejemplo, de Cristo, que vamos a verlo un poquito ahorita, vamos a tomar a Cristo desde la creación, cuando dice hagamos al hombre. Desde ahí vamos a comenzar Antiguo Testamento, vamos a hablar del Pentateuco, Cristo en los libros históricos, Cristo en la vida de los profetas, Cristo en las profecías bíblicas, Cristo en el Nuevo Testamento, así ordenado, sistemático. Eso se llama teología sistemática, es un estudio ordenado de un tema en particular. Doctrinas cristianas son las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras en forma ordenada y sistemática, como le decía, ¿no? Ahora, es interesante, o es importante, o es necesario el porqué de una sana doctrina. Porque cuando un líder, un cristiano, no tiene un fundamento, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a Tito, cuide la sana doctrina, enseña la sana doctrina, es el fundamento que un cristiano debe tener. Líderes sin fundamentos doctrinales comienzan a hacer caso a cualquier viento o doctrina por allí. Y no falta por ahí, ¿no? Yo les profetizo que el próximo año será un año de bendición, dicha, felicidad para ustedes. Sí, te profetizo, te declaro. No, esta es una enseñanza que viene directamente del Padre, es una revelación que he recibido, recíbelo ahora.
toma tus manos, y tú dices, lo recibo, lo recibo, lo recibo. Hay que tener cuidado con eso, con los famosos profetas, ¿sí? No se olviden, me mandan me mandan la ofrenda, me mandan el diezmo, me compran mi libro, ¿no? Mi ofrenda especial, honren al siervo. Entonces, un líder sin fundamento cae fácilmente en eso, cae fácilmente en eso. Pero un líder que tiene fundamento, que ha estudiado, no lo mueven así nada más. Líderes sin fundamentos doctrinales. Tu obediencia debe ser absoluta, porque yo soy el ungido, Dios me habla directamente, no cuestiones nada, por eso es pecado. Si no te puede caer un juicio divino por deshonrar al siervo de Dios. Una serie de cosas, en otras palabras, son manipulaciones. Un líder no debe caer en eso. Y gracias a Dios, digo yo gracias a Dios, porque estamos dentro de una iglesia que cuida eso. ¿Sí? Eso es el valor agregado que tenemos nosotros como Iglesia de Dios de la Profecía o como institución, que no se permite eso, ¿no? Bueno, valgan excepciones de repente, que habrá lugares que todavía hay eso cuando no hay una buena supervisión o cuando no hay un buen maestro, un buen pastor, ¿sí? Porque hermanos, eso es posible en cualquier lugar, ¿sí? Es posible. A mí me ha pasado, hermanas que Dios las ha usado grandemente, grandemente, por medio de sanidades, por medio de visiones, por medio de profecías, y en un tiempo me querían manipular a que haga las cosas como ella las recibía, ¿no? Le digo, hermana, yo te voy a liderar, pastorear la iglesia en base a los principios bíblicos, no en base a lo que usted supuestamente está recibiendo, ¿no? Entonces, es ahí donde los pastores, los líderes tenemos que mantenernos firmes, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso ahorita de esta parte, de las 8 doctrinas generales o los 8 estudios que hay dentro de la teología sistemática. Y comenzamos con teología propia, ¿sí? Este estudio se llama teología propia, también se llama doctrina de Dios o también se llama doctrina verdadera, ¿sí? O el estudio del ser de Dios también se llama teología propia, doctrina de Dios o doctrina verdadera. Que estudia esta doctrina, es, estudia el ser de Dios, sus atributos, su naturaleza, su revelación, estudia, cuando hablamos de atributos, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, ¿sí? Cómo se ha revelado, cómo se ha dado a conocer la Trinidad. Y hermanos, déjenme decirle que si usted estudia a profundidad este curso, este tema, usted se va, como digo yo siempre, cuando hablo del tema, usted se va a saber ubicar dónde es usted. A mí la teología, no sé si les dije a ustedes, me ha ayudado a ubicarme quién soy yo y quién es él. Yo soy criatura, yo soy creación, él es creador. ¿Sí? Yo soy mayordomo, él es el dueño. Me ha ayudado a ubicarme donde estoy. Yo le pido, yo le suplico, y él, en su infinita, en su eterna gracia y su eterna misericordia, me quiere dar, me lo da. Y si no, no me lo da. No tengo por qué obligarle, no tengo por qué decirle, te declaro que a la 1 y a las 2 me lo tienes que dar. Ahora, ahora me sanas, ahora. No, soy criatura, soy creación. Eso es lo que me enseña la Biblia, eso es lo que me enseña la doctrina verdadera. ¿Sí? Él es el Señor. Él me llama, Él ordena y yo obedezco, ¿sí? Me dice, para que seas pastor, no quiero ser pastor. Para que seas pastor, no quiero. Él ordena y yo mando. ¿Por qué les digo eso? Porque en mi experiencia yo no quería ser pastor, la verdad. Yo no quería ser pastor, yo solamente quería enseñar, nada más. Pero no quería ser pastor porque sabía todo lo que conlleva ser pastor, por el estudio, teología pastoral, que está dentro del campo de la teología práctica. O sea, me hacía entender que ser pastor no es cosa tan bonita, no es cosa tan romántica. Es bravo ser pastor. Por eso no quería ser pastor, pero él ordena y yo mando. ¿Quién me hizo entender eso? La palabra. Él es el capitán, yo soy el soldado. Yo no soy capitán, yo no soy dueño, ni de mi vida, él es. Entonces, repito, el estudiar particularmente a Dios como Señor, como dueño, como amo, me ubica a mí,
me ubica y no voy por la vida, esto es mío, este es mi libro, esta es mi casa, estos son mis libros, es mi ministerio, mi dinero. No, no, no. Todo es de Él. Colosenses 1:15 dice, todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y nosotros simplemente somos criaturas que, que Dios en su misericordia nos ha amado, en su misericordia ha enviado un Salvador. Gloria a Dios para Él. Amén. Pero somos criaturas. Muy interesante este tema. Me ayudó mucho. Cristología. Es el estudio de Cristo. ¿Sí? Es el estudio de Cristo. Sus atributos, ¿sí? Porque Cristo es Dios. ¿Sí? Me faltó ahí su divinidad. ¿Sí? Es importante ponerle lo que es, ¿no? Por ejemplo, su divinidad. Bueno, hablando de sus atributos, estamos hablando de su divinidad prácticamente, ¿no? Su preexistencia. ¿Por qué preexistencia? Porque al Cristo humano no aparece en la historia en Mateo. El Cristo aparece desde el Antiguo Testamento con las famosas teofanías o cristofanías. ¿Qué es una teofanía o cristofanía? Una palabrita que posiblemente la escuche después, pero ya le adelanto. Una cristofanía es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? A través del ángel de Jehová, por ejemplo. Y la cristología estudia todo eso, su nacimiento virginal o su concepción, su ministerio, ¿sí? La pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, su segunda venida y su reino milenial, las profecías relacionadas con Cristo, todo ordenadamente estudia la cristología. Yo le recomiendo compre ese libro de cristología. ¿Sí? Yo le animo a que, acá por ejemplo tengo uno que se llama, no sé si lo ve, se llama La persona, ¿sí? Y la obra de Jesucristo, Cristología. Por acá dice, este es un libro de Cristología. Acá están los nombres, ¿no? 4, no sé si lo logran ver. Ahí, el número 4, ahí dice Cristología. Les recomiendo que tengan particularmente un libro de cada tema. Un libro de cada tema, la recomiendo, ¿no? Su segunda venida es su reino milenial. Justo hablábamos en la tarde, en la mañana hablábamos con un familiar, tuvimos un desayuno ahí por Año Nuevo y le hablaba acerca, hablamos de política un poquito, de Castillo y que esto y que el otro, las huelgas y no, como la corrupción, etcétera, etcétera. Y aprovechando y le hablé, le digo, todos los gobiernos humanos van a fallar, todos, 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 por muy buenas decisiones que tengan, así como la tuvo Cristo, perdón, como la tuvo Castillo. Pero el único gobierno que no ha de fallar va a ser el milenio. Y le hablé un poquito del milenio, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un tema también interesante. El tercer estudio o la tercera doctrina general que estudia la teología sistemática es la neumatología. Algunos lo escriben con P, tiene que ver con traducción. La neumatología, ¿qué es la neumatología? Neuma es aire, es espíritu. Es el estudio del Espíritu Santo, es el estudio de la persona del Espíritu Santo, sus atributos, porque es Dios, su participación en la creación, ¿sí? Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? En la vida de los profetas, sacerdotes, su naturaleza, su obra en la vida del creyente. Cuando hablamos la obra del Espíritu Santo, estamos hablando en la vida del creyente, los frutos del Espíritu Santo, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo como promesa para los creyentes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo es la neumatología, estudia a la persona del Espíritu Santo. Y qué importante, hermanos, es que un líder, un cristiano, esté empapado de este tema, porque en este tema o en este estudio de la neumatología es un estudio teórico, es un estudio práctico. Digo práctico porque hoy es el ministerio del Espíritu Santo, vivimos en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo y es donde tenemos que recibirlo, estar comunicándonos con él nos ayuda a orar, Él nos ayuda a interceder, Él habla, ¿sí? Somos el templo de Él, el Espíritu Santo. Entonces,
Para tener una sana doctrina con respecto al tema del Espíritu Santo, tenemos que estudiar este curso, profundizarnos, ¿no? Miren, yo le recomiendo otra cosita, como le decía, empápese de sus libros, porque si usted llega a estudiar al seminario, le va a ayudar mucho haber dado un repaso, tener estos libros. Esta, por ejemplo, es una colección de 12 libros de teología, ¿no? Que gracias a Dios yo me los compré, por ejemplo, antes de estudiar en el seminario, mucho más antes, 1 año o 2 años antes. Mi pastor ya me estaba diciendo, Félix, quiero que te prepares, quiero que estudies, quiero que vayas al seminario. En ese tiempo no existía el CETIP, no teníamos propio seminario como iglesia, como denominación, era Asamblea de Dios, lo estoy hablando del 2001, 2002, cuando mi pastor me decía, Félix, si tú crees que Dios te ha llamado a estudiar, me decía mi pastor Rufino, porque si tú no estudias, vas a ser un empírico, vas a ser un improvisado, vas a decir cualquier cosa. En cambio, cuando estudias, vas a tener base de lo que hablas y de lo que enseñas. Como Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces, otra recomendación más y otra palabra que me decía mi pastor, inviertan en su conocimiento, en su llamado, en su liderazgo, en su ministerio que Dios le ha dado. ¿Ok? Neumatología. Cuarto, antropología bíblica. Es el estudio del hombre como creación de Dios. Creación de Dios, porque también existe la antropología normal que estudia que el hombre fue creado, usted sabe, ¿no? Por la evolución, venimos del mono, etcétera, etcétera. Hay posturas con respecto a la creación, pero cuando hablamos de la antropología bíblica, estamos hablando de la creación de parte de Dios. Y obviamente existe la ciencia también que corroboran cómo es que el ser humano tiene mucho, en la parte química, tiene partes de la tierra, ¿no? Entonces, interesante ese estudio también. Estudia también la caída del hombre, ¿sí? Y su restauración, ¿no? Y su restauración. Seguimos. Angeología, otro estudio muy interesante dentro de las grandes doctrinas de la Biblia. La angeología, ¿sí? Es el estudio de los ángeles de Dios. Es el estudio de los ángeles de Dios, que en la actualidad son ángeles. El servicio que le dan a Dios y a los hijos de Dios, las jerarquías celestiales. También la angeología estudia los ángeles caídos, más conocido como demonios, espíritus, ¿no? Espíritus inmundos. También en este estudio se estudia las posiciones demoníacas, cuando son poseídos, ¿no? Una persona, es interesante, ¿no? También habla su condena futura de estos demonios y también del máximo representante de los ángeles caídos, Satanás. Ahora, ¿por qué la angelología también estudia a los demonios? Porque recuerden, los demonios también son ángeles, ¿sí? Son ángeles. Y es interesante tener este estudio, hermano, y tener claro el tema. ¿Por qué? Porque como decíamos al inicio, cuando uno no tiene una base, un fundamento, cualquiera le puede engañar, hermanos. En Lima leí hace, ¿cuánto? 15 años, 20 años, en la revista Caretas, creo que fue, que en Lima había, de repente habrá crecido, ya no me enteraba mucho, habían formado evangélicos, habían formado una iglesia de ángeles. O sea, habían formado una iglesia donde decían ahí, es la iglesia de los ángeles. Tú entrabas y se te enviaba o venía un ángel de la guarda para tu vida. Y tú le hablabas a tu ángel, le cantabas a tu ángel te cuidaba, tu ángel te protegía, etcétera, 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 etcétera. Y su canción preferida era la de Cristian Castro, Ángel, que das luz a mi vida. Ahora, eso es tremendo, ¿por qué? Porque obviamente, ¿quién hace? Ah, perdón, y adoraban a los ángeles, imagínense, ¿no? Bíblicamente usted sabe que los ángeles no permitan que se le adoren, usted lo sabe, con Juan, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y también en el libro de Daniel. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pablo dice, si un ángel del cielo o uno de nosotros le enseña otra doctrina, anatema, en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas.
¿Qué le pasó a Joseph Smith, el líder de los mormones? Se le apareció el ángel Moroni. Y el ángel Moroni le dijo que habían otras enseñanzas, otras doctrinas, el famoso libro del Mormón, que supuestamente fue escrito en tablas de oro, no piedra, sino de oro, y nunca encontraron el oro. No sé si se lo agarró él mismo o qué pasaría con el oro, pero está en su historia de la iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días, los famosos mormones. Yo recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de debatir con uno de ellos, porque en el seminario donde yo estudié, el profesor en un curso que se llama que se llama Teología Comparada o Estudio de Sectas, el profesor hizo grupos y mandó decir, traigan a un miembro de cualquier secta. Trajeron adventistas, trajeron testigos, trajeron israelitas, trajeron un seminarista católico y trajimos a mormones también. Y los mormones era como un debate, exponían ahí y nosotros debatíamos con la Biblia. Y una de las cosas que yo le dije a un mormón, le dije a José Smith, a su líder de ustedes, este ángel, el ángel Moroni le engañó, ese fue un demonio que le engañó. Y el mormón, bien tranquilo, sin ponerse áspero, dijo, no, 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 no se haga así, no, 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 muy equivocado tú, me dijo así. Digo, pues la Biblia dice, es un ángel del cielo, les da otro evangelio, llámelo anatema. No, 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 me dijo el mormón, ¿no? Entonces, interesante este estudio también, hermano, de la angiología. Le animo también que tenga un libro netamente de eso. Amartología, no es estudio del amor, es el estudio del pecado, conceptos del pecado, su fuente, dónde inicia, su naturaleza, las clases de pecado, teorías del pecado, dónde se inició como problema de la humanidad. Qué importante es estudiar, hermanos, este estudio para conocernos, porque nosotros tenemos que saber que esta carne que tenemos es débil al pecado. Esta mente y este corazón al pecado. El pecado, hermanos, tiene un tremendo poder que atrapa a la persona, atrapa al cristiano. Bueno, el mundano lo tiene atrapado, ¿no? Lo engaña el pecado, lo hace, como Pablo dice, ¿qué haré? En Romanos 6, seguiré pecando para que la gracia abunde, una cosa, lo que debo de hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, ese es el famoso poder del pecado. Y si uno no conoce el tema, hermanos, uno con sus propios razonamientos puede estar hasta rebelándose contra su pastor, haciendo su propia teología. No, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con el diezmo, no estoy de acuerdo con esta enseñanza y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y yo creo que Dios está a favor de mí porque no me pasa nada. Y a veces pueda que estemos engañados, hermano. ¿Sí? No, es que no me pidió perdón, por eso no le perdono. Es que ella me hirió y el pecado, el resentimiento, el rencor se apoderó de nosotros y como Pablo dice a los hebreos, raíz de amargura, ¿sí? Y han dejado de alcanzar la gracia porque el pecado los ha dominado. Es interesante este estudio, hermano, porque, y muchos cristianos viven así, porque viven atrapados, ¿no? Y el estudio te ayuda a entender, wow, me quedo solo con esta joven, me voy solo por acá, soy débil al pecado. Entonces, el conocer te ayuda a prevenir, ¿sí? Así que, una vez más, mire, ¿cuántos temas, cuántos estudios de la teología, hermano? Es tan inmenso. Yo no estoy que pongo una diapositiva, pero son cursos completos estos temas, ¿no? Soteriología es el estudio de la salvación. Soter en griego significa salvación o salvo. Y logía, bueno, estudio, ¿no? Es el estudio de la salvación en sus tres tiempos, al inicio, permaneciendo salvos, y el final de la salvación. Estudia también al Salvador. ¿Se da cuenta? Soteriología tiene que ver con cristología. Amartología tiene que ver con antropología. ¿Sí? Neumatología tiene que ver con cristología, neumatología tiene que ver con doctrina de Dios, neumatología tiene que ver con soteriología también, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado y de juicio. La soteriología también estudia la gracia, estudia la fe, ¿sí? Porque ¿cómo somos salvos? Por gracia. ¿A través de qué? A través de la fe, la justificación o el perdón, que es lo mismo, de los pecados, la solución del problema mundial,
que es la salvación a través de Cristo, ¿no? Es la doctrina de la salvación o es el estudio de la salvación. Y la escatología es la doctrina de las cosas últimas del mundo y del hombre. Las cosas últimas son la muerte, ¿sí? El juicio final, el infierno. También la escatología estudia el estado intermedio, ¿sí? El estado intermedio, ¿qué cosa es? Entre la vida y la muerte. ¿Dónde está la persona que está muerta ahorita? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? En el paraíso, decimos, ¿no? Ahora, las personas que están sin Cristo, ¿dónde están en este momento? Eso estudia la escatología, el estado intermedio. Todavía no viene Cristo, todavía no son resucitados, están en descanso. Ese es el famoso estado intermedio. Y los pensadores de otras culturas tienen sus ideas con respecto al tema. La Biblia tiene lo suyo propio, ¿no? El juicio final, el infierno, la gloria o el cielo, es decir, posteriores a la vida terrenal del hombre y la historia humana. Es la reflexión del creyente sobre el futuro de la promesa, aguardando por la esperanza cristiana. Escatología estudia profecías, cosas finales, particularmente las que están por cumplirse, que son el libro de Apocalipsis, sobre todo lo que es del capítulo 6 en adelante, ¿no? El derramamiento de la ira de Dios, de las copas, ¿no? Entonces, todo eso, y Apocalipsis, nos decía el otro día un profesor en el diplomado, nos decía, Apocalipsis, el nombre mismo se le tiene un miedo. Cuando escuchamos, hoy, la pandemia es apocalíptica, lo que está pasando en Estados Unidos es apocalíptico, y ese nombrecito apocalíptico ya como que da una especie de temor, una especie de miedo. Pero nos decía el profesor, Apocalipsis no nos debe dar miedo, porque Apocalipsis termina bien. Apocalipsis termina diciendo, Él enjugará toda lágrima, ya no habrá dolor, ya no habrá más llanto, no habrá enfermedad. Y Apocalipsis es bueno para los cristianos. ¿Por qué? Porque Apocalipsis termina bien. Apocalipsis 19, la novia, la esposa, la iglesia, que se viste, que se hermosea para su encuentro con su Señor, la boda del Cordero. Entonces Apocalipsis no nos debería dar miedo, ni siquiera el nombre, porque Apocalipsis significa revelación. Quizás en nuestro contexto, la gente o los cristianos escuchan Apocalipsis y se comen las uñas de los dedos. Pero Apocalipsis es bueno, porque Apocalipsis habla del futuro y de un buen futuro, como dice Jeremías 29:11, un buen futuro, un buen plan para ustedes. ¿Amén? Y bueno, estamos ahí, voy a retomar un poquito lo que estábamos acá, las clases de teología, para completar acá, y la clasificación, ya vimos teología bíblica, teología sistemática, los 8 estudios. Ahora vamos a repasar, vamos a ver 2 puntos más, teología histórica, teología práctica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sigo entonces. Teología histórica. Estudia el proceso histórico en que la Iglesia ha intentado aclarar sus afirmaciones de las verdades bíblicas, enfoca los textos bíblicos, estudia la historia de la iglesia desde el final del periodo apostólico hasta nuestros días. Esta es otra cosa muy interesante, esta teología, hermanos, tiene que ver con historia cristiana, porque el cristianismo no es de ahorita, pues, ¿no? El cristianismo tiene 2000 años. Muchos que se convierten y se convierten con un buen celo, ¿no? Con mucho amor, con mucha devoción, como dicen, han encontrado la perla de gran precio, se emocionan tanto y no está mal emocionarse, ¿no? Si no estoy diciendo de que piensan que ser cristiano es de ahorita, cristiano es desde que el día que se convirtió y él se cree el centro del cristianismo y anda juzgando a todo lo demás. No, el cristianismo tiene historia, 2000 años, hermano, bastante historia, desde que Cristo fundó su iglesia y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido adaptándose a los tiempos, cómo debemos de mantener un equilibrio dentro de una teología conservadora o una teología ortodoxa, ¿sí? Porque algunos o se van al extremo a ser muy legalistas y todo es pecado, o se van al extremo de ser tan liberales y no, vístete como quieras, no como quieras, no hay problema.
Dios es amor, Dios perdona todo, y siempre el extremo, ¿no? O al otro extremo, como dije hace un ratito, todo es legalismo, ¿no? Dios es celo santo, Dios es justo, Dios es justicia, fuego consumidor, y todo el tiempo es eso, y no hay un equilibrio entre las dos cosas. Pero por eso que es importante es estudiar la historia para guardar un equilibrio y no irnos a los extremos. Y la última parte, la teología práctica o la teología pastoral. Teología práctica, definida como la teología en acción, es decir, la aplicación de la doctrina a la vida práctica. Tiene que ver con la compleja y múltiple actividad del pastor o los pastores que apacientan los rebaños del Señor. Es la parte moral, la parte ética. Otra cosa muy importante, hermanos, que es la ética, ¿sí? La ética pastoral. Cómo un pastor debe ser transparente, cómo un pastor, un líder debe rendir cuentas, por ejemplo. Un pastor no puede o no debe hacer nada oculto, sino que debe ser transparente, todo lo que haga. Amén. Sus amistades, sus relaciones, el tema del dinero, el tema de la fama, el tema del orgullo. Hay que tener mucho cuidado porque pregunta, si el diablo quiere hacer desaparecer una iglesia, ¿a quién primero va a atacar? ¿A las ovejas o a la cabeza, al líder, al pastor? Obviamente al pastor. Le va a meter problemas en su matrimonio, va a tener problemas con sus hijos, problemas con su moral, problemas con su ética, con el dinero. Entonces, es ahí que es importante conocer este punto también. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Les escucho? El otro tema que les quería compartir en esta noche, disculpe, son las corrientes teológicas. También pueden llamarse corrientes o posturas teológicas, posturas o posiciones teológicas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿ok? Como les decía, para que vaya introduciendo, conociendo, sabiendo, etcétera, ¿no? Perdón. Ahora, también se le llama sistemas teológicos, ¿no? La teología católico-romana, por ejemplo, es una pertenece a los grandes sistemas teológicos. La Iglesia de Roma dice que la revelación llegada a nosotros por medio de dos canales. O sea, la revelación llega por medio de dos canales. Uno a través de la Biblia y otro a través de la tradición. La Biblia, bueno, lo que tenemos, y la tradición, porque a través de los años y los siglos que Roma entró, perdón, que la Iglesia Católica entró a administrar la Iglesia, fue del 325 hacia más o menos 1500 aproximadamente. Todos esos años no existía o no había iglesias evangélicas. Todo lo dirigía la Iglesia Católica, hasta que Martín Lutero, cuando él quiso, en realidad Martín Lutero quiso reformar la Iglesia, cambiar la Iglesia Católica, pero no pudo. Lo que sí, de una u otra manera, Martín Lutero ha reformado la enseñanza. Eso dio pie a que se abran nuevos grupos o iglesias evangélicas en este caso, y hagan la reforma en sus propias iglesias, ¿no? Cuando habla de la tradición, está hablando de que pesa mucho lo que por años se practica. Ejemplo, la- las fiestas patronales o las fiestas a los santos, por ejemplo, ¿no? Eso es parte de la tradición, eso es parte de su teología. Por ejemplo, la famosa,
la famosa fiesta o la famosa enseñanza de la Mariología, ¿no? El tema de María no es solamente, es en todos los países del mundo. Cada Perú, Perú tiene la Virgen de la Puerta, la Virgen de las Mercedes, que todas son María, solo que cambia el nombre en un lugar. En México, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Etcétera, etcétera. En otros países también tiene su propio nombre, ¿sí? Entonces, es parte de la tradición, es parte de su teología, de su creencia. Ellos dicen, para que te conectes con Dios necesitas conectarte con una imagen y con la imagen te ayuda a conectarte con Dios. No es bíblico, obviamente, pero es teología de ellos, ¿no? Ahora, ¿quiénes tienen acceso? ¿Quiénes pueden tener la Biblia? Solamente eh, el magisterio, que son los sacerdotes, ¿no? De la iglesia. La teología subjetiva, esta teología parte de que el hecho de la autoridad se expresa en el único sujeto y se transmite a través de la razón, los sentimientos o la conciencia. Y cuando hablamos también de sistemas teológicos, estamos hablando, por ejemplo, de la teología, la neortodoxia. Esta teología pretendió superar las varias formas de liberalismo teológico al negar correctamente lo inadecuado de querer alcanzar a Dios partiendo del hombre. La neortodoxia se conoce también como teología dialéctica, teología de la crisis o teología desde la palabra. Karl Barth afirmó la trascendencia de Dios, la deidad de Jesucristo y su resurrección. Déjeme decirle que esta teología en parte es buena, pero en parte no. En parte es buena porque res, eh, enfatiza mucho a Dios, enfatiza a Dios, a Cristo como Dios. Eh, Mucho habla de él como Dios, pero no tan buena en la parte humana porque no le da mucho pie a los milagros, por ejemplo, porque dice que los milagros eran como sugestiones, el pueblo se sugestionaba y recibía un milagro, ¿no? Más cree en Cristo el Maestro y Cristo el Dios, perdonando, pero no mucho en Cristo el humano, ¿no? O haciendo milagros. La teología evangélica, llamada también reformada por recoger los grandes principios de la reforma del siglo XVI, que fue volver a los orígenes, es diferente a las anteriores. Esta teología obedece a la autoridad soberana de Dios, tal como es registrada en los libros canónicos de la Escritura hebreo-cristiana, que es la fuente, norma y regla infalible de fe para la teología evangélica, ¿no? Ahora, para hablar de grandes teólogos de la historia, tenemos a ir a estos grandes hombres, porque estos hombres de una u otra manera han ido definiendo la teología que hoy tenemos. Orígenes, por ejemplo, ¿no? Ellos eran eruditos bíblicos. Orígenes es parte de lo que es discípulos de los apóstoles. Ellos fueron discípulos de los apóstoles o la patrística, los padres de la iglesia. Después de los apóstoles viene la patrística o discípulos de los apóstoles. Atanasio, Agustín de Hipona, Anselmo. Cierto es dentro de la iglesia católica, ¿no? Pero en el caso de ellos, quizás más que estar de acuerdo ¿no? O no con la iglesia, ellos comenzaban a sacar las enseñanzas dentro de la Biblia, ¿no? La justificación ya venía desde tiempos de ellos, ya. Comenzaban a sacar enseñanzas, la fe, ¿no? Otros teólogos, perdón, estoy con una tos, perdón. Tomás de Aquino, por ejemplo, a él se le conoce como el príncipe de la teología escolástica o la suma teológica, cuyo pensamiento es todavía oficial en la iglesia romana, ya años más adelante, ¿no? En la Reforma, Lutero, Martín Lutero, el famoso Martín Lutero, él fue formando su teología con respecto a la superioridad de la Biblia
sobre la iglesia y sobre la salvación, porque la iglesia católica en aquellos años decía que la salvación estaba dentro de la iglesia católica, no en Cristo, sino en la iglesia católica. En cambio, Martín Lutero en sus estudios llegó a entender y comprender que la salvación estaba en Cristo y no dentro de la iglesia. Tú eres salvo por Cristo y no por estar en la iglesia. Melanchthon también, otro teólogo, compañero de él, es Zwinglio, etc. Ahora, quizás vamos a referirnos a dos grandes teólogos dentro de la teología, a Juan Calvino y a este hombre, Jacobo Arminio. ¿Ok? Juan Calvino, que vivió en los años 1500, nació en Ginebra, teólogo y reformador protestante, educado en el catolicismo, teólogo, abogado, con poco más de 20 años se convirtió al protestantismo al adoptar los puntos de vista de Lutero. Negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. Ahora, ¿por qué a Juan Calvino pasa en la historia de los teólogos? Juan Calvino ha hecho una teología que hoy se le conoce como el calvinismo. Y él tiene 5 puntos dentro de su teología. El primer punto, la total depravación de los humanos. O sea, el ser humano es pecador, nació en pecado y toda la humanidad es pecadora. Toda, 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 toda. ¿No? Es uno de sus puntos. Otro de sus puntos o sus enseñanzas es la elección incondicional al cielo o al infierno. La elección incondicional significa que Dios ha elegido, Él es el quien elige a los que van a ser salvos y Él es quien elige a los que van al infierno. ¿Por qué? Dice Juan Calvino, porque es Dios, porque es soberano. Y Él a quien ama, ama, y a quien no ama, no ama, a quien quiere, perdona, y a quien no quiere, no perdona. Ese es su segundo punto en su estudio que él hace, la elección incondicional. El tercer punto, la expiación limitada a los elegidos. Entonces, como Dios ha elegido a gente para el cielo, el perdón es única y exclusivamente para los elegidos o escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice él. Ahora, el cuarto punto es la gracia irresistible. Al Dios escoger a los escogidos, que se supone que son los que están en la iglesia y unos que están fuera y que en su tiempo de Dios vendrán, el que es elegido simplemente y llanamente es salvo. No se puede resistir. Tarde o temprano va a tener que venir a la iglesia. Es lo que dice Juan Calvino. ¿Sí? Y el último punto de su enseñanza es la perseverancia final de los santos. Es decir, a los que Dios se escogió, a los que Él perdonó y los que recibieron la gracia, ellos van a perseverar hasta el final. Pero a los que no he elegido, a los que no he elegido, simplemente se van a ir al infierno. Esos son los 5 puntos de Juan Calvino. Ahora, en contraste, para eso ahí están sus libros, les recomiendo sus libros para que los tenga, ahí están, ¿sí? Manera de estudio. Perdón. En contraste, viene la teología ahora de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, teólogo holandés, él nació, bueno, en Holanda, ese nombre Old Water, el 10 de octubre de 1560 hasta, hasta 1609. Él llegó a ser doctor en teología, ¿sí? Segundo, un segundo. Entonces, Jacobo Arminio
de una u otra manera hace un contraste o hace una contraposición, ¿sí? Hace una contraposición a a lo que es el calvinismo o Juan Calvino. Eso es lo que va a hacer Jacobo Arminio. Y él hace otros 5 puntos del arminianismo. Mientras que Calvino dice, eh, toda la raza humana está depravado, él dice que el ser humano puede escoger el ser pecador o el no ser pecador, ¿sí? Ah, no todos son pecadores. Hay, o en otras palabras, Arminio dice, hay bondad en el ser humano también. No todo está depravado, no todo está malo, ¿sí? Eh, mi- Mientras que Juan Calvino dice que la elección es incondicional, que es Dios quien escoge, Arminio dice que la elección puede ser condicional, o sea, el ser humano también puede escoger a Dios. No solamente que Dios escoja, sino que el ser humano también puede escoger a Dios, ¿sí? Porque el ser humano tiene libre albedrío y puede decidir por Dios. Mientras que Calvino dice, no, el hombre no decide, Dios quien decide salvar. Arminio dice, el ser humano puede escoger a Dios, porque tiene libre albedrío. El tercer punto, la redención universal o la expiación general. Mientras que el tercer punto decía acá, la expiación limitada por los elegidos, Arminio dice, no, la expiación es universal, es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Y cuarto punto de Arminio, el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Juan Calvino dice, no, nadie puede resistir a la gracia. En cambio, Arminio dice, sí, el ser humano puede resistir, puede desobedecer. ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío, ¿no? Y el último punto de Arminio dice, el caer de la gracia, el vivir en pecado o apartarse de Dios, habiendo haberlo recibido o habiendo sido salvo, puedes perder tu salvación. En otras palabras, la salvación se puede perder. Mientras que, ¿cómo se llama? Calvino dice que la salvación no se pierde, Arminio dice que sí se puede perder, ¿sí? Sí se puede perder. Y ahí están las obras de Arminio, ¿sí? Ahora, el mundo evangélico en la actualidad se divide en dos, el mundo evangélico estoy diciendo, se divide en dos grandes grupos, en dos grandes posturas, calvinistas y arminianos. Calvinistas dicen, la salvación no se pierde, salvos siempre salvos, y dentro del calvinismo están Alianza Cristiana, están bautistas, metodistas, ¿sí? En cambio, Jacob Arminio dice, la salvación sí se puede perder. Si no cuidas tu salvación con temor y temblor, puedes perder tu salvación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes de estas dos posturas? Comentarios, opiniones. ¿Se pierde o no se pierde? Les escucho. Si le llevamos al plano natural de ser hijos, uno nunca va a dejar de ser hijo, siempre va a ser hijo. Y cuanto más Dios que nos ama, entonces hay Biblia para calvinistas, texto bíblico para calvinistas, hay textos bíblicos que defienden la postura calvinista y hay textos bíblicos que van a defender la, este, el arminianismo, ¿no? Calvinista va a decir, hay vírgenes prudentes, vírgenes insensatas, ¿sí? Las prudentes eran las salvas, las insensatas no eran salvas, ¿no? El arminianismo va a decir, pero cuida tu salvación con temor y temblor. El arminianismo va a decir que Dios, que el ser humano puede escoger. Noé predicó 120 años y esa gente no escogió a Dios.
tuvo la oportunidad. El arminianismo va a decir que Dios no hace excepción de personas y que Él ama a todos. Pedro lo dice, no queriendo que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vean el arrepentimiento. Valgan verdades que no todos responden al llamado de Dios, ¿sí? Ahora, vuelvo al punto. Va a haber texto bíblico para calvinistas y va a haber texto bíblico para arminianos. Obviamente, nosotros como institución a nivel mundial o en sus inicios, como pentecostales, de una u otra manera hemos abrazado esa postura teológica arminiana, aunque también hay que conocer un poco de la postura teológica calvinista, porque la postura teológica calvinista le va a dar más énfasis a Dios y va a decir, todo depende de Dios. Y te va a preguntar, un calvinista te va a preguntar, ¿tú acaso crees que Dios no sabe los que van a ser salvos? ¿Crees que Dios sabe o no sabe los que van a ser salvos? Los que van a perseverar y los que no van a perseverar. Y frente a esa pregunta uno dice, sí, ¿no? Porque es Dios, pues, y lo sabe todo. Sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro. Él lo sabe todo, él no se le escapa nada. Y si uno piensa así, ya está que jala para el calvinismo ya. Pero el arminiano te va a decir, pero Dios respeta Él te dio libre albedrío. Y tú puedes escoger lo bueno y lo malo. Y la Biblia dice, acá tienes la bendición y acá tienes la maldición. Escoge. Entonces, no es que Dios condena a todos, Dios da oportunidad a todos, te va a decir el arminianismo. Entonces, repito, Biblia va a haber para ambos grupos, ¿sí? Eh, no se trata de repente, porque a veces, lamentablemente, cuando uno se enfoca tanto, ejemplo, en el calvinismo, se enfoca tanto, y lamentablemente muchos que no tienen esa base, y yo conozco hermanos, a líderes que se han ido de la iglesia, han dejado el arminianismo o la teología arminiana y se han ido para el calvinismo, sin tener ninguna base, sin entender que son corrientes y que ambas tienen posturas bíblicas. Y como dice el pastor, el maestro Gerson, lo que debemos hacer es un poco ecléticos, dice él. ¿Qué significa ecléticos? Jalar lo bueno del calvinismo y jalar lo bueno del arminianismo y hacerla una. Mientras que Dios es soberano y puede decidir, pero también le da libre albedrío al hombre para que persevere, para que luche por su salvación, ¿no? Entonces, interesante esta idea de lo que es ser ecléticos, jalar lo bueno de aquí y de allá, ¿no? Y hacer una mejor idea. Y no se trata de debatir tanto porque esta postura tiene 500 años. Los teólogos a través de los siglos han debatido. Los calvinistas, que son los que tienen la razón 100%, y los arminianos, que son los que tienen la razón 100%. Y nunca se han puesto de acuerdo, ¿no? Cada uno en su lado. Lo que sí les sugiero, les recomiendo, es respetemos. Si usted te encuentra un calvinista, ejemplo, una alianza cristiana, un bautista, un metodista, y ellos dicen que la salvación no se pierde, bueno, habrá que respetar, ¿sí? Si para ellos no se pierde, bueno, nosotros hagamos lo que muchos textos bíblicos dicen, hay que cuidar nuestra salvación, no dejando que ninguno brote raíz de amargura, porque por muchos han perdido la gracia por esa actitud de tu libre albedrío, ¿no? Entonces, este es como una pincelada del tema que ya en los próximos usted estudiará un poquito más, conocerá un poquito más, y bueno, sabremos por qué somos arminianos, ¿no? ¿Por qué nos hemos apegado más a esa línea arminiana de Jacobo Arminio? Porque obviamente en este caso arminiano le da la responsabilidad al hombre también, ¿no? Porque es fácil, bueno, que haga Dios todo, que lo haga Dios todo. Y Dios quiere que también hagamos nuestra parte, ¿no? Hagamos lo que nos corresponde a nosotros, que es permanecer salvos, cuidar nuestra salvación, ¿no? Perseverar hasta el fin. En Apocalipsis, por en 7 pasajes, más o menos, habla el que perseverare, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo, ¿no? Y ahí, bueno, se estudia el tema de la salvación, lo que es la soteriología, también. En la soteriología se estudia calvinismo y arminianismo, sobre todo ahí.
Ahí se estudia eso. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Les escucho. Hermano, no es una pregunta, pero a mí me pasó una experiencia que en verdad este estudio nos ayuda bastante, bastante. Yo hace un momento cometí un error y lo reconozco y gracias a Dios que me puedo dar cuenta. Yo todavía no estaba ni empezaba a llevar este curso, o ya lo había llevado, creo, pero me recuerdo que una señora que era cristiana de otra denominación me dijo a mí, tengo una revelación para ti, me dijo. Yo le digo, sí, ¿qué será? Pero ya, sí, ya había llevado, creo, un curso. Y me dijo, este, ¿sabes qué? Me dijo, en mi sueño una voz me ha dicho que tú predicarás la palabra de Dios, pero que tu nombre no está con letra de oro. Entonces yo agarré en ese momento, yo agarré como la señora, ¿no? Todas la ven con respeto, la hermana, ¿no? Una mujer bien temerosa del Señor y todo. En ese momento, no sé en qué estaba pensando, que lo recibí, llegué al cuarto donde estaba yo alquilando, lloraba, lloraba, lloraba y lloraba y decía Dios, pero Señor, ¿cómo es posible tantos años? Tú ves tantos mis padecimientos, empecé a reclamar, a llorar y dije, Señor, o sea, es en vano todo. Y por un momento fue mis emociones, mis sentimientos, me puse a llorar y a pesar que no, es como que no sé en qué estaba mi mente en ese momento, y recuerdo que la pastora que lo consulté, donde estaba congregando acá en Santa, en la iglesia, me dijo, hermana, me dijo, la palabra del Señor dice, lo que usted ahorita acaba de explicar de lo que es la teología arminiana, ¿no? Que la salvación, no porque estemos en el camino de Dios, quiere decir que ya como la teología calvinista, ya eres salvo. Tu salvación puedes perderlo, porque si te descuidas, te apartas, pues el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces la hermana me habló, me orientó y fue el Señor que me dio esa respuesta, ¿no? Y de ahí reviví todo lo que nuevamente habíamos llevado, había aprendido un poco y dije, Ya. es que sí, pues, ¿no? Entonces a veces cuando nos falta conocimiento podemos caer en muchas cosas, hermano, y, o sea, recalcar que es muy bueno estudiar y es bueno, hermano, conocer mucho de las cosas del Señor. No solo es leer la palabra de Dios, sino también estudiar el caso que estamos haciendo, ¿no, hermano feliz? Amén. Eso es, hermano, y a mí me sirvió y me sirve bastante de mucha ayuda estas enseñanzas, hermano, ¿verdad? Y así, en el área personal, a mí me pasó eso, que me dijeron que tenía una revelación y me he dicho así, que esa voz me ha dicho, que mira, que porque yo en ese momento, como dice, no sé, pero me sirve bastante, hermano, y motiva a muchos hermanos. Si, sigamos adelante preparándonos más. Amén, hermano. Amén. Gracias, gracias por su participación, su comentario. Sí, yo creo que, no sé si se ha dado cuenta cuántos temas hay. Nunca se acaba el estudio, hermano. Nunca se acaba, nunca dejamos de aprender. Es admirable ver ancianos, conocer de ancianos como el doctor Billy Graham, que ya falleció con 90 años, estar en la silla de su iglesia local aprendiendo con sus apuntes. Ese hombre es doctor en teología, ha predicado a los 5 continentes, ha llenado estadios, pero tiene la humildad de seguir aprendiendo, que eso no siempre pasa a veces, porque algunos que estudiamos un poco ya nos creemos que lo sabemos todo y ya no queremos seguir estudiando. Y yo creo que el estudio nunca se acaba. Se acabará el día que Cristo venga o el día que salimos por los pies por delante, ¿no? Porque ya cuando estemos con Él no necesitamos aprender nada más. El verlo a Él se, se acaban todas las dudas, ¿no? Pero mientras que estamos en esta tierra, sigamos aprendiendo. Cuando haya un tema, un seminario, participe, participe. Y si ahí dan libros como lo hacían antes, mejor todavía, ¿no? Así es, hermana Ruth. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Dos hermanas me dijeron que no podían estar o salieron porque tienen hoy día su culto de, ¿cómo le llaman? Culto de acción de gracias, pues no, último culto del año. ¿Sí?